Enseñanzas de Venezuela. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. El mundo mira cómo, en Venezuela, una tiranía cerró abiertamente unas elecciones para seguir dominando en el país. Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen, decía que ellos solo saldrían muertos del poder, y todo indica que esa advertencia es sumamente probable, porque como en Cuba, Corea del Norte, Vietnam, etc., los dictadores no abandonan sus dominios en vida. De ese proceso que atraviesa el hermano país, Colombia debe sacar conclusiones y sobre todo aprender la manera en la cual una dictadura se aferra al poder. Porque, tristemente, uno de los arquitectos e ideólogos del socialismo del siglo XXI en el cual vive hoy el país fronterizo es presidente de Colombia y todo indica que se quiere quedar en el poder. En el año 1998 ganó las elecciones de una manera limpia y libre el golpista indultado teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, bajo una promesa de cambio y de acabar con la corrupción que reinaba en el país bolivariano. Su discurso caló en todos los estratos sociales. Los partidos políticos no eran una alternativa para los venezolanos gracias a años y años de vivir aferrados a presupuestos y a coimas dentro del país más rico de Sudamérica. Lo primero que hizo Chávez fue cambiar la constitución de su país. Al menos en eso no le mintió a sus votantes, porque durante su campaña a la presidencia decía que lo iba a hacer. Así que en pleno acto de posesión sus palabras fueron que juraba sobre esta moribunda constitución. En lo que sí les mintió es que siempre decía que él era un demócrata y que saldría de la presidencia al terminar su periodo de 6 años. La nueva Carta Magna lo llenó de poderes extraordinarios. Los pesos y los contrapesos que existen dentro de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial desaparecieron de tajo y todo quedó concentrado en la presidencia, o sea, el ejecutivo. La Constitución habilitó al mandatario a ser reelegido y como buen proyecto de tirano sabía que solo las Fuerzas Armadas lo podrían detener. Así que sacó de los altos mandos a quienes no consideraba lo suficientemente leales en esa tarea y colocó al capitán retirado del ejército, Diosdado Cabello, con quien había intentado el golpe de estado al presidente Carlos Andrés Pérez. Con las riquezas de Venezuela se comenzó la compra del ejército y si con eso no les alcanzaba, cuando Chávez comenzó con las expropiaciones en masa, nombraba como nuevos directores de las empresas a miembros activos o retirados del ejército. Venezuela hoy es el país con más generales del mundo, con 2.000 de ellos. Para poder robar de una manera más descarada, porque las expropiaciones son un robo, el presidente Chávez, antes de comenzar con esa actividad, atacaba día y noche a los empresarios del país, por considerarlos unos ávaros que solo se lucraban con el sudor de los pobres explotados. Y como buen populista, Chávez comenzó a patrocinar todo desde el Estado, a tal punto que los pobres de su país no necesitaban trabajar, solo con los subsidios podían sobrevivir. Y cada vez que Chávez se tomaba una empresa, solo lo aclamaban por quitarle a los ricos. Al fin y al cabo, el pueblo, gracias al socialismo del siglo XXI, no necesitaba trabajar. Se acabó la bonanza petrolera, se acabaron las empresas, se acabó la calidad de vida, comenzaron las penurias y unos militares en el año 2002 intentaron dar un golpe de estado, pero la mayoría de las fuerzas militares estaban corrompidas hasta la médula y salieron a la protección del presidente, quien huyó en un helicóptero desde el Palacio de Miraflores. Sin el tirano caído, la intentona solo duró 2 días y Chávez pudo purgar completamente a los infieles dentro de las Fuerzas Armadas. Allí comenzaron a salir líderes de oposición como María Corina Machado, Leopoldo López o Antonio Ledesma, pero fueron de gran ayuda para el régimen autoritario. Nada mejor que unas elecciones democráticas para decirle al mundo que son un país civilizado, en donde se respeta a la oposición y que pueden participar del juego político. Elección tras elección, el socialismo del siglo XXI se afianzaba en el poder. No habían elecciones limpias, ellos controlaban el sistema y los líderes políticos de oposición solo limpiaban la cara de la dictadura frente al mundo. Chávez era sagaz al permitirle ganar a los opositores cargos que no le afectaban a su proyecto comunista. Permitió que Ledesma fuera el alcalde de Caracas. Permitía que opositores llegaran a cargos de gobernadores en los diferentes estados. Y en una ocasión, la oposición llegó a ser mayoría en el Congreso de manera nominal, pero nunca efectiva. Maravillosa jugada. Cargos irrelevantes
porque cambiar el modelo de país, porque el socialismo del siglo XXI dominaba el ejecutivo, el legislativo, el judicial y las fuerzas armadas, todos comprados con el dinero del Estado. Desde el año 2018, la comunidad internacional observó inmóvil cómo el otrora país más rico de Sudamérica se convirtió en el país más pobre de Latinoamérica, por debajo incluso de Haití. La migración en masa de venezolanos que comenzaron a deambular por todo el continente se incrementó de manera radical. La hiperinflación más alta del mundo, alcanzando cifras del 60.000% anual. Los venezolanos le piden ayuda al mundo y este no se las daba. Queda claro que la salvación de los venezolanos no vendrá desde el exterior. La geopolítica internacional no permite que un país lleno de riquezas naturales sea liberado por uno de los bandos dominantes en el deterioro del otro. A los rusos y a los chinos les interesa una Venezuela pobre y a los norteamericanos y europeos también. El informe Kissinger del año 1974 decía que para poder sobrevivir como superpotencia los Estados Unidos no podían permitir el desarrollo de los países que tenían minerales y agricultura, porque de esa forma ellos serían los dueños de esos productos. Así que comenzaron a restringir el progreso, el comercio y el andamiaje para reducir la población mediante el aborto y todo lo que hoy conocemos como la Agenda 2030. Países con menos personas consumen menos. Países que no se desarrollan no son competencia. Países sin hombres para crear ejércitos poderosos no son amenaza. Países con dictadores, las personas los abandonan. Países en donde la población no quiere tener hijos, desaparece. Las riquezas se quedan allí para repartir entre los hoy dueños del poder. Así que ninguna potencia extranjera saldrá a la defensa de los venezolanos para derrocar a Maduro, mientras éste le siga dando petróleo, oro, coltán, etcétera, a un hegemón del tamaño de China o Rusia. A un dictador no le preocupan las marchas, los plantones, los cacerolazos o las protestas. Eso solo producen represión, cárcel y muerte para quienes osen salir a las calles. Cuba lleva 65 años en dictadura, Venezuela 25 y son expertos en manejar esas revueltas populares. Tanto los cubanos como los venezolanos se arrepienten de no haber sacado a tiempo el dictador cuando aún podían, y fue gracias a su ego de creer que eran más inteligentes que quienes le decían que se acercaba a una dictadura, lo que los hundió. Los políticos de Venezuela son otros que se vendieron por unos bolívares, unos rendidos de lleno al régimen para vivir del Estado, y los otros porque sirvieron de validadores de la tiranía al permitir darle un halo de democracia a una dictadura. Esos políticos son la peor escoria que ha salido de las entrañas de ese hermoso país. Los venezolanos recuerdan amargamente ese domingo 6 de diciembre del año 1998, día en el que le entregaron su país al dictador Hugo Chávez, porque ese tipo de populistas de izquierda que llegan al poder con promesas incumplibles y sueños de grandeza, se sabe cuando llegan al poder, pero no se sabe cuándo salen de él. Chávez solo dejó el Palacio de Miraflores cuando murió en el año 2013, pero la tiranía siguió con su sucesor, Nicolás Maduro, quien fue validado cuando le ganó las elecciones a Enrique Capriles. También fueron comicios robados y de nada sirvieron los 3 meses de manifestaciones diarias en las calles. Los tiranos no salen del poder mediante gritos e insultos. Los colombianos deben tomar atenta nota. Su presidente, el indultado miembro de la guerrilla, Gustavo Petro, está siguiendo su manual de dictador, el cual elaboró junto a Rafael Chávez cuando éste vivió en Bogotá en la casa de Petro. Así que están advertidos de lo que se acerca si no se le pone un freno a tiempo, bien sea desde el Congreso o desde las calles. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la situación que atraviesa Venezuela. Los leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y comparte para que pueda llegar a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Hasta pronto.